La Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, Rosario Agustín, nuevamente te saludamos. Itatí, ¿cómo andás? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Itatí, bien, todo en orden. Me imagino que vos, por ahí un poco cansada, ¿no? Después del 8M, de la marcha del día de ayer, obviamente de entrada, preguntarte cómo aconteció todo, las actividades que realizaron también. Bueno, ¿cómo estuvo todo? Bueno, el 8 de marzo, claramente, como lo decís, Agus, es un día de mucho, no solamente el día, sino los días anteriores y los días siguientes, de mucho trabajo para nosotros. Bien, participando de todas las actividades que nos invitaron, de las actividades que organizamos nosotros y, por supuesto, también en la marcha. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que se habló justamente ayer durante la marcha? Y después, obviamente, Itatí, hay algo que no podemos obviar desde ya, hablar de los femicidios. Bueno, se están investigando a presuntos femicidios, serían 8 en total, de lo que acontece en el 2023. ¿Cómo ves esta realidad? ¿Cómo ves esta situación? Que obviamente sabemos que es muy sentida, que estás trabajando muchísimo y todo el equipo, pero bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar para bajar este número y para que no exista directamente la tasa de femicidios que hay hoy en día? Se escucha medio cortado. A ver, Itatí, perdón, la interrupción, no te estamos escuchando en este momento. A ver... Se trabó. Creo que hay problemas de conexión. Sí, Tati, creo que es un tema de internet. A ver, ¿ahora te escuchás? Yo los escucho bien. Ahí te escuchamos. Ahora sí, Tati, ahora sí. Que no son 8 los femicidios, son 4 los que se están investigando como femicidios. Ah, bien. Ahí vale una aclaración, Agus. Son... en nuestra provincia existe un protocolo que cuando una mujer aparece muerta en una situación que se puede presumir violenta, en principio esa causa siempre empieza siendo investigada como un posible femicidio. Claro. Y a medida que avanzan las investigaciones se puede desestimar esa figura o no. Bien. En este caso sí es verdad que hubo 8 mujeres que aparecieron muertas en condiciones de sospecha de femicidio. 4 de esos casos se desestimaron y 4 siguen siendo investigados bajo esa posible presunción de femicidio. Eso por un lado. Bien. Por otro lado, me encantaría decirte que todo el trabajo que hacemos desde la Secretaría vamos a tener repercusiones rápidas y directas en que bajen los femicidios. Y lamentablemente esto no es así, pero no necesariamente porque uno haga mal su trabajo, sino porque cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de que ese hecho de la realidad lo que está mostrando es que nosotros tenemos una matriz cultural profundamente machista. Sí. Y una matriz cultural no se cambia de un día para el otro, ¿no? ¿Cómo le explico yo a alguien que tiene 55 años que cambiaron cuando fueron criados en un sistema? Y digo, nosotros mismos, que somos un poco más jóvenes, también fuimos criados en ese sistema machista, con lo cual hay que seguir trabajando mucho todo el tiempo. La sensibilización es algo muy importante y acá te voy a decir por qué. En el caso de Alejandra, que fue el último caso que nosotros tuvimos hace casi una semana, el viernes pasado, que sigue siendo investigado como un posible femicidio, nosotros no recibimos en nuestra Secretaría ningún pedido de asistencia por parte de Alejandra como identificación de que ella estuviese viviendo una situación de violencia de género. ¿Sí? Sí. Entonces, todavía sigue pasando mucho. Ay, qué lástima. Ahí está. Violencia de género denuncia. No todas las mujeres que sufren violencia de género hacen la denuncia, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no reconocen la violencia, están acostumbradas, minimizan lo que les pasa o dicen, bueno, él me amenaza, pero no me va a matar, claro. ¿Sí? Él me lo dice, pero no lo va a hacer. Entonces,
es muy importante, y en este punto lo recalco porque es muy importante, seguir sensibilizando, seguir haciendo que las mujeres tengan la posibilidad de reconocer de qué estamos hablando de violencia, porque a veces se cree que la violencia es la trompada. Claro. Y hoy en día es necesario que las mujeres reconozcan que hay violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal. Todas esas violencias son señales y que las tengamos reconocidas, que podamos pedir ayuda es muy importante. Así que el trabajo que queda por delante es mucho. Es claro. Sí. Y pensando en todo lo que estás contando, Itatí, estamos en un año de elecciones y nos sigue llamando la atención de mala manera la poca participación de las mujeres, no solo por competir por un cargo, sino también en las mismas funciones a nivel provincial, a nivel municipal, no hay mujeres. Entonces, si no hay mujeres ocupando cargos estratégicos de toma de decisiones, tampoco podemos esperar que la política trabaje con perspectiva de género, que estos problemas que cargamos hace muchísimos años puedan ver la luz en menos tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están las mujeres ocupando espacios estratégicos en la política local? La respuesta es la misma que hace un rato, porque nuestra sociedad sigue siendo machista. Ayer me invitaron a compartir un espacio de charla y para contarles qué hacemos desde la Secretaría en el Partido Justicialista. Y estaba lleno de mujeres. Entonces yo les decía, la política o los candidatos siguen siendo decididos en una mesa donde participan 4 o 5 hombres nada más, y será a las 12 de la noche o en cafés que nadie conoce o en la loma, inclusive. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, si la política o esas decisiones siguen estando solamente en manos de hombres, es muy difícil que las mujeres lleguemos. O es muy difícil si esos hombres que están tomando las decisiones no entienden que es necesario propiciar la participación de mujeres y de diversidades. Por supuesto. Y esto tiene que ver con que no hay ninguna posibilidad de que se pueda gobernar y legislar con esta mirada y con perspectiva de género si no estamos adentro las mujeres y las personas de la diversidad. A ver, si tengo... No puedo desconocer que se han dado grandes pasos, digo, no es todo color de negro, se han dado grandes pasos, tenemos legislación que es muy importante, pero falta. Muchísimo. Pero falta. Y aparte, ahí me voy ya de libreto un poco, no me voy a meter tan en la intimidad del organismo además, pero pienso, vos lo dijiste hace un rato, hasta ahí un tema generacional, cultural también, claramente. Hablamos de personas de 40 y pico de años, ¿no? Y si podemos hablar de los hombres por un lado, también las mujeres, y decir que el machismo está, y cuesta tanto hablar de esto, y que todavía, hablando de personas de 40 y 50, no entiendan estos cambios de igualdad, de integrar y demás, y sobre todo pensando también que ya existe algo que se necesita contención, pero del otro lado, de la mujer, también hay un sector muy machista, ¿no? Hay un sector bastante machista en la mujer, y acá recae en esto. Entonces uno, claro, da a entender con el tiempo, es muy difícil que esta situación cambie al corto plazo. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? ¿Qué otras observaciones se pueden hacer? Porque si hablamos en materia cultural, parece que va a ser un camino muy largo. Bueno, sí, que lleguen mujeres no necesariamente implica que esas mujeres tengan perspectiva de género. Claro. Y esto no es menor, porque a veces no te asegura que teniendo mujeres vos tengas esta mirada, y eso sí es claramente un problema, ¿no? Digo, no es solamente la participación, sino quiénes participan. Y, a ver, la mala noticia es que para que esto cambie nos tenemos que involucrar todos como sociedad. El Estado por sí solo no puede hacer nada. Puede hacer, pero puede ser restringido. El poder legislativo por sí solo no puede hacer nada, porque vos tenés leyes que son ejemplares, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando
El sector privado, por poner un caso específico, no contrata mujeres, claro, no envía mujeres, cobran menos. Claro, no les da posibilidades de incorporación al sector de la diversidad, a personas de la diversidad. Entonces, yo puedo hacer mucho. Yo puedo concientizar, puedo dar ley Micaela, puedo capacitar, claro, a mujeres para que se formen en oficios históricamente masculinizados. Ahora, si el sector privado, que es una parte de nuestra sociedad, no se replantea si está incorporando mujeres, digo, esto en el marco absoluto del 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y cuando nosotros vemos los números, vemos que las mujeres cobramos un 28% menos. Que participamos menos en el mercado laboral, que cobramos menos por hacer las mismas actividades. Y en eso tiene un impacto el sector privado. Claro. No es solamente responsable el Estado. Si no hay un entendimiento como sociedad, no va a haber un cambio. Clarísimo. Sí. Y Tati, vamos cambiando un poquito de tema. Este fin de semana se desarrolló el Encuentro Plurinacional de Mujeres. ¿Te enteraste? En Embarcación, si no me equivoco. Queríamos saber si sabías algo, porque nosotros perdimos el rastro total de ese evento que se iba a hacer. Comenzó el viernes pasado y terminaba este domingo en Misión El Carboncito. Mira, a ver, encuentro plurinacional, pero es de mujeres. Estoy tratando de relacionarlo para entender de cuál se trata. Encuentro plurinacional de mujeres se hace en octubre en Bariloche. Ese es el encuentro plurinacional, el más conocido y el más famoso. Sí, que hablamos en su momento. Claro, y que el anterior se hizo en San Luis. Quizá el que estás haciendo referencia es un encuentro plurinacional de mujeres originarias. Sí. Ahí está, ahí lo estaba encontrando, este mismo, que se hizo en Misión El Carboncito. Exacto, ese encuentro de mujeres plurinacional de mujeres originarias se hizo el año pasado en Chihuahua. Sí. La verdad es que nosotros no tenemos, el año pasado les dimos algún tipo de ayuda para que lo puedan llevar adelante dentro de la Secretaría, pero no tenemos mucha, no se nos permite participación porque está enfocado directamente a mujeres originarias. Entonces, no es abierto a cualquier mujer de la sociedad, está restringido a las mujeres originarias, y la verdad es que me sorprende porque no vi la información en ningún lugar, así que voy a buscar a ver qué pasó, porque de esos encuentros salen muchas veces comunicados que son muy interesantes, donde uno puede ver cuáles son las necesidades de esas mujeres, a las que obviamente como Estado uno tiene que atender y que dar una respuesta y una solución a sus problemáticas, que dicho sea de paso, son problemáticas mucho más complejas de las que tenemos las mujeres en general, ¿no? Sí. Las mujeres originarias son más pobres, tienen menos acceso a algunos recursos, menos acceso a la salud. Las comunidades originarias suelen ser mucho más cerradas y machistas, con lo cual hay que tener una atención especial. Voy a buscar la información porque la verdad es que no lo vi. Y hablando, ya que estamos hablando de las comunidades, ¿cómo están llevando adelante el trabajo hoy? Lo habíamos hablado en una llamada telefónica anterior. ¿Cómo está hoy el panorama en las comunidades? ¿Lograron avanzar? Era muy diverso y también era muy difícil y muy específico el trabajo en cada una. A ver si nos puedes contar un poquito del panorama general del trabajo que está haciendo la Secretaría en las comunidades. Bueno, nosotros estamos en la etapa final de avanzar en ese protocolo que habíamos comenzado a trabajar hace unos meses, relacionados a cómo brindar una atención adecuada y eficaz cuando se presentaran casos relacionados a abuso sexual infantil y demás. De hecho, la semana pasada no, ya estoy perdida, el martes hubo un encuentro en el que participamos con un equipo técnico de la Secretaría, organizado por la CENAF, que es la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, que tenía que ver justamente con
abuso sexual infantil y con embarazos no deseados. Así que estuvimos trabajando con ellos, obviamente, en el abordaje, y estamos en un proceso de trabajo con algunas fundaciones que están en el norte de nuestra provincia para poder llevar algunas capacitaciones específicas relacionadas a construcción con nuestro programa Constructora, poder llevarlo a una fundación y a una comunidad para brindarle a mujeres de esa comunidad y ver si les podemos dar una herramienta para que después puedan construir sus propias viviendas en ese caso específico. Y después siempre con el trabajo articulado con otras áreas de gobierno que por supuesto tienen injerencia directa con las comunidades, ¿no? Sí. Que es obviamente, ahí es súper necesario el trabajo articulado. Bien, clarísimo. No sé, hablando ahora de épocas de campaña también, cambiando un poquito el tema, se ha incrementado la participación de las mujeres, ni hablar, pero ¿qué tan lejos estamos de lo que decíamos anteriormente, justamente lo que decías, Itatí, de esta ansiada paridad y la perspectiva de género? En este marco que vemos de los distintos frentes, la participación de la mujer, que todavía sabemos que... La ONU dice que nos va a llevar 300 años. ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, lo tipo que decía la noticia, lamentablemente bajó, desagradable, pero bueno, todavía estamos lejos, ¿no? De esa paridad. 280. 280, sí. Para ser optimista. Para ser optimista. 20 años, bueno, 20 años. La verdad es que estamos lejos, estamos lejos. Me encantaría decirles que no, pero no veo una salida muy cercana a que logremos esa paridad rápidamente, aún, voy a decirlo, aún cuando tenemos leyes que garantizan la paridad, ¿no? Totalmente. Ni hablar. Pero bueno, es muy difícil. Digo, la deuda, y acá vamos a aclarar algo, la deuda no es solamente en Salta, No. No hay, creo que, no sé si hay algún gabinete provincial del país que tenga paridad. No lo hay. Tenemos una sola gobernadora mujer, hasta donde recuerdo, que es Alicia Kirchner. Alicia, sí. No hay más gobernadoras mujeres. Estamos bastante lejos, y si vemos los nombres que se barajan en nuestra provincia, los posibles candidatos, no aparecen mujeres para la gobernación al menos. Claro. Hay un frente y son todos hombres. Sí. Pero ya ni fórmulas mixtas, nada. La gente comenta en las redes o incluso en charlas de café y dice, es que no hay mujeres. No hay mujeres que quieren ocupar cargos, no hay mujeres capacitadas para ocupar cargos, no hay mujeres que quieran competir en una elección. Por eso no están, porque no hay mujeres. ¿Qué opinas de esto? Es una falacia enorme que no haya mujeres. Hay muchísimas mujeres, mujeres que vienen trabajando en la política en nuestra provincia hace muchísimos años, históricas de muchos partidos. Mujeres sí hay, lo que no hay es la voluntad de compartir espacios con esas mujeres, porque claramente si entra una mujer, el que se baja es un hombre. Claro. Sí, entonces, los que ven amenazada su participación, obviamente no te van a dar el lugar. Claro. Porque no hay lugar, digo, cuando tenemos que pensar que tenemos que armar la composición de una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, ¿quién quiere ceder su lugar? Para que, digo, es muy difícil. Totalmente. Hay que ver, hay que hacer un gran ejercicio, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que aunque tengamos lo que vemos actualmente, tenemos una ley de paridad, pero cuando vemos la composición, no voy a hablar en la Cámara de Senadores, que tiene una sola senadora mujer y que es inadmisible, pero ni siquiera en la Cámara de Diputados, teniendo ley de paridad, tenemos la mitad de mujeres diputados. Qué locura. ¿No? No hay, después, y tiene que ver con el juego de armado, ¿no? Claro. Tiene que ver con el juego de armado, porque
en el juego de armado, digo, los partidos que tienen más posibilidades de meter más candidatos, sí entran mujeres, porque aunque te encabece la lista un hombre, la segunda es una mujer y tiene posibilidades de entrar. Ahora, los partidos que tienen menos posibilidad de incluir o meter a más representantes, te encabezan solo hombres, por supuesto que la composición va a estar dada por mayoría de hombres. Totalmente. Sí, y hablando de hombres, y ya no te robamos más tiempo, Itatí, también lo preocupante de que hay hombres en estos cargos políticos con denuncia de violencia de género, acoso, bueno, que como si nada, continúa. El diputado Orozco, hace unos días, en plena apertura de sesión del Consejo, empujó una mujer. Claro. O sea, y no tenemos la voluntad para respetar la ley, que haya paridad de género. Bueno, una locura. Itatí, sí, te escuchamos. Sí, y ahí marcar lo que un poco lo que les decía recién, ¿no? Hablábamos de la responsabilidad social. ¿Por qué un partido político necesita que venga una ley a decirle que no debería incluir a un hombre violento? Claro. Eso debería caer de maduro, debería ser una cuestión que tengamos un acuerdo social donde todos estemos de acuerdo que no hay lugar para los hombres violentos. Sí. Ni hablar, y coincidimos, y lo peor que seguimos hablando de estos personajes que siguen ahí en el poder también. Itatí, realmente agradecerte por estos minutos, siempre con la mejor predisposición, y para nosotros y para los que están del otro lado vale oro. Gracias, en serio, Itatí. Muchas gracias. Gracias a ti. Que tengas un buen día. Bueno, clarísimo, como siempre, Itatí. Ahora agradecemos todos los representantes que se prestan para con hablar justamente con nosotros.